Muy bien. Vamos a la palabra. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, póngale ahí arriba el Evangelio del Reino. Dice Marcos capítulo 1, en el verso 14 y 15. Dice así en el nombre de nuestro Señor Yahshua. Después de que Juan había sido entregado, está hablando de Juan el Bautista, Yahshua vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Elohim. El evangelio del reino de Elohim. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim ha llegado. El reino de Elohim. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Dice así. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El evangelio del reino, el reino de los cielos, como dijo ahí en Mateo, déjenme ver aquí, en el capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bajó en persona. El reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:1 dice, principio del evangelio, fíjese bien. La palabra principio aquí en griego es la palabra arge. Arge. Y en hebreo, por supuesto, es bereshit. Es la misma palabra, nomás que una en hebreo y una en griego. Pero es igual. Principio. Bereshit. La palabra ve es a causa de. Y reshit viene siendo la corporidad del Elohim. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Qué es lo que se va a manifestar? Entonces, al acercarse el reino de los cielos se ha acercado, es que llegó la autoridad, el gobierno de los cielos en persona. Todo fue hecho por medio del reshit, o sea, en el reshit está la palabra. La palabra está en el reshit. Porque si vamos a Juan, le voy a explicar un poquito de eso. Juan 1:1. Más que estas Biblias no tienen lo correcto de lo que debe de ser. Mire, en Juan 1:1, en la Biblia pechita dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. El verbo es la palabra. Pero en el hebreo, en el arameo, es la membra, que viene siendo la corporidad del Elohim. En el principio, o sea, en el bereshit, cuando crea las cosas, las crea para el reshit, que viene siendo la corporidad de él. Y aquí se está haciendo carne, dice, y aquel verbo fue hecho carne, en 1:14 de Juan. Entonces, en el principio, después le voy a traer todo el significado de aquí de Juan 1:1. Ahorita lo que quiero concentrarme es en el reino
de los cielos, el reino de Elohim. Entonces, el Reshit contenía el verbo, y el verbo es Elohim. O sea, la palabra es Elohim. No, aquí dice era con Elohim, como si fuera otra persona. Por eso sacan el problema de la Trinidad, por eso. Pero no, porque es uno. Y el verbo era Elohim, es Elohim. Entonces es uno, nada más es uno. Pero hay un misterio muy grande que hay que sacarlo con la palabra, para poder entender cómo es, por qué se hizo todo, para qué, por qué. Y todo se hizo por medio de Él y para Él. Él es el heredero de todo. Pero Él es la cabeza. Él es la cabeza. Si vemos Efesios, capítulo 1, aquí está hablando del poder. Bueno, antes de ir a Efesios 1:19, vamos a Romanos 1. Me gusta más lo que dice acá en Romanos 1. Miren lo que dice. 1:4. Que fue manifestado como el Hijo de Elohim, o sea, el Verbo, con poder, y por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, que resucitó entre los muertos al Señor Yahshua, nuestro Señor, que fue manifestado como el Hijo de Elohim con poder. O sea, el Hijo de Elohim es la palabra de poder, es el Ruach, es el Espíritu. Por eso dice acá Efesios, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, fíjese, según la operación de su fuerza. Entonces, mire, cuando entramos al reino, ¿por qué me metí por este lado? No lo sé, yo creo que es nomás lo saber. Mire, hay un punto aquí muy importante. ¿Por qué el poder del Padre, del Todopoderoso, por qué no funciona en nuestras vidas? ¿Por qué no funciona en nuestras vidas si se supone que estamos viviendo una vida en el reino? Estamos viviendo una vida en el reino. Entonces, en Efesios dice 1:19, dice, y cuál la supereminente, es una cosa grande, grandeza de su poder para con nosotros. Cuando no funciona ese poder en nuestra vida, es que no estamos entendiendo. Miren lo que dice 2 de Corintios. Ahí está un texto muy importante. En el capítulo 13, verso 4. Fíjense lo que dice aquí, mire. Porque aunque fue crucificado, está hablando del Mashiach, de Yahshua. En debilidad, fue crucificado débil, totalmente débil, en debilidad. Y murió y fue sepultado. Vive por el poder de Elohim. Por eso dice la grandeza del poder. Ahora mire, para con nosotros. Por eso dice Efesios, para con nosotros. Pero si vamos a la concordancia de Efesios 1:19, mire, Efesios 1:19, encontramos Efesios 3:7, Colosenses 1:29, 2:12, y es todo. Pero no encontramos 2 de Corintios 13:4. ¿O sí? ¿Tiene concordancia? 2 de Corintios 13:4. Vive por el poder de Elohim. Dice, aunque fue crucificado en debilidad, vive, o sea, resucitó. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Elohim para con nosotros. O sea, viviremos en su poder. Por eso dice acá, y cuál es su supereminente grandeza de su poder
para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces el poder tiene que funcionar en nuestra vida. Pero el problema es la fe. Si no ejercemos la fe no entra en acción, entonces no hay nada. Uno de los problemas más graves para que el poder funcione es que no doblamos rodillas. No nos humillamos. No, seguimos al y se va, como si fuéramos dioses. Y andamos para allá y para acá, nos portamos bien, hacemos lo más o menos, pero no hay poder. No hay poder. Por eso dice aquí, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Yahshua, resucitándolo de los muertos. El poder del Espíritu. Por eso dice que el Evangelio del Reino es poder para salvación. Y nomás lo aprendemos, pero no funciona. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer nacer de nuevo. Miren lo que dice Juan. Juan 1:13. En el 12 dice que recibimos la autoridad, el derecho de llegar a ser hijos de Él. Porque lo hemos creído y hemos recibido. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, o sea, de varón y mujer, ni por voluntad de hombre, sino de Elohim, que nos hace nacer de nuevo por la palabra de verdad. Es lo que dice Santiago 1:18. Siendo renacidos, dice primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, dice, como hombres nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, o sea, se refiere al humano, sino de una incorruptible, mediante la palabra viva de Elohim, que permanece para siempre, por medio de la palabra del poder. La palabra es poder, el Evangelio es poder. ¿Por qué no cambian nuestras vidas? ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo ese poder. No se mueven nuestras vidas. Por eso no se hace efectiva la palabra. La palabra actúa en nuestra vida. Pero el que quiere que actúe, si no, la palabra se muere, se va. La palabra se va. Mire, Mateo. Miren lo que dice Mateo 13. Deje buscarle aquí la... Es Mateo 13, verso 18. Entiendan pues la parábola del sembrador. Cualquiera que escuche la palabra del reino, es la palabra del reino, y no la entienda, llega el malo y le arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón. Esta representa al que fue sembrada en un lado del camino. Con tal camino transitado ahí sembró la semilla y no dio fruto. ¿Ve? Entonces no hay poder. ¿Se fija? Porque el corazón no está dispuesto a agarrar la palabra. Por eso no la entiende. Entendimiento es cuando la palabra entra para adentro y entendemos. Ahora, la que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra y la acepta de inmediato con gozo, pero no teniendo raíz en sí misma, sino siendo temporal. Cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y no funciona. Por eso el poder
no se manifiesta. No hay poder. Y entonces el Evangelio, pues ahí ya no es poder, son palabras nomás. Porque el reino no consiste en palabras, dice ahí primera de Corintios 4:20, sino en poder. Mire, en primera de Tesalonicenses también lo dice. Mire, fíjese. Capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, ¿se fijan? Cuando nomás son palabras. Solamente, sino también en poder, en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, o sea, una cosa verdadera. Como bien saben, cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Entonces, en poder, dice ahí, en el 1.5. Y ese es el problema de que muchas veces no estamos entendiendo. Por eso decía Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La palabra tiene que ir con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que tu emunah, tu fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Así lo dice. ¿Me entiende? Por eso dice en el poder. Y ahí en primera de Corintios 4, 20, es donde le digo yo que no son palabras, es poder. ¿Ve? Ahí en el 4, 20. Y ese es el problema que tenemos. Por eso, mire, existe un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. O sea, un renacer para una esperanza viva. Ahora, existe una regeneración. Regeneración. Fíjese bien. Regeneración. Eso lo dice Tito. Capítulo 3. Verso 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Déjame ver cómo dice acá esta Biblia. Me gusta más como dice en Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Que Él derramó abundantemente en nosotros por medio de Yahshua, nuestro Salvador. El medio de salvación es la palabra. Entonces hubo una regeneración. Regeneración. Por eso dice allá en Juan, dice que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino, ni podemos entrar en el reino. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Lo que dice Juan ahí capítulo 3. El agua de vida es la palabra, es lo que dice Juan 4:10 al 14. Es el agua de vida. Dice, si tomas de esta agua, te va a volver a dar sed. Agua literal. Pero si tomas de mi palabra, no volverás a tener sed. ¿Cómo la vas a tomar? Creyéndola. El que cree no vuelve a tener sed. Lo dice Juan. Mira. El que viene a mí, ese es arrepentimiento, venir a Él. Y creer en Él, eso es fe. El emunah. Eso lo dice Juan capítulo 6, verso 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Se acaba el hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, yo nomás me fijo que las personas, la mayoría van a las iglesias. Conozco mucha gente que va a las iglesias, pero viven su vida normal como el mundo. Andan en sus quehaceres, pero no hay comunicación espiritual entre las personas. Mire, si nosotros somos del reino y el reino no es de este mundo, ¿cómo es que seguimos plantados en este mundo haciendo lo mismo del mundo? ¿Cómo es eso?
si no es de este mundo? Si usted trae, vamos a ponerle un extraterrestre, por decir, que nunca los he visto, pero vamos a ver. Traemos un ser de otro mundo, aquí. Lo pone aquí. Pues todo esto y todo, y prende la televisión y haga lo que usted quiera, prenda el celular, prenda lo que usted quiera hacer. Todo eso, nomás va a estar así, ¿qué es eso? Porque no es de este mundo. Préndaselo a uno de este mundo y para que vea que sí funciona. ¿Por qué? Porque entonces no somos del reino. Dice, mi reino no es de este mundo. Lo dice Juan ahí, 18:36. Yo no soy de este mundo. Dice, y estos tampoco son de este mundo. Lo dice Juan 17. No somos de este mundo. Entonces, vivir una vida de reino es que no somos de este mundo. Tiene que haber una regeneración, porque estamos dentro de este mundo, impuestos al mundo, impuestos al problema. Mire, ¿qué dice aquí en el Bereshit? Y todo este problema viene de por allá. Mira lo que dice en el Bereshit 6, Génesis 6, verso 5. Viendo Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que toda tendencia del pensamiento de su corazón era cada día hacer el mal. Cada día era hacer el mal. Ese era el problema. Cada día era hacer el mal. Ahí le va otra. Génesis 8, 21. Y al percibir Yahweh el grato aroma, olor suave, dijo Yahweh en su corazón, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la tendencia del corazón del hombre desde su juventud es hacia el mal. Desde la juventud. Un jovencito, ya un adolescente, y ya empezó el problema. Un niño no. Por eso un niño dice que puede entrar al reino. Por eso mire lo que dice aquí, mire. En Eclesiastés. Dice Eclesiastés capítulo 11, versos 9 y 10. Alégrate, joven, en los días de tu juventud. Dice alégrate. O sea, paséate, haz lo que quieras. Pues tira bien. Anda según los caminos de tu corazón y de acuerdo a lo que vean tus ojos. Camina. Pero ten presente que por todas estas cosas Yahweh te traerá juicio. O sea, cualquier jovencito, quita la ira de tu corazón y aparta de tu carne el mal, porque juventud e ignorancia son algo vano. La juventud y la ignorancia. Entonces va a juzgar a los jovencitos, va a juzgar a todos. Por eso se necesita el nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una nueva criatura, una nueva creación. Andar en vida nueva, dice Romanos 6:4, para que andemos en vida nueva. Pero tienes que crucificarte, o sea, en el madero, colgarte ahí en el madero, morir juntamente con Él, y que sea sepultado juntamente con Él y resucitado juntamente con Él, y todo eso es por fe. Eso hay que creerlo, ejercer esa fe, para que funcione. La fe tiene muchas cosas. La fe tiene firmeza, tiene estabilidad, tiene confianza, tiene perseverancia. La fe.
Entonces, cuando ejercemos la fe, yo lo creo. Yo muero con Él, me crucifico con Él y me sepulto con Él y resucito con Él. Pero necesitamos una determinación. Pero no, lo dejamos a y se va. Bueno. ¿Le han dado a usted alguna vez un cheque de unos $10,000? Que lo vaya a cambiar luego, y como dice, después lo cambio, déjalo ahí. Pasan los días y el cheque vuela para allá y no se cayó y anda todo tierroso ahí. Dice, oye, aquí está el cheque, mira, no lo he cambiado. Después lo cambio, déjalo ahí. Yo creo que no lo haría así. Porque son $10,000 que se van a perder. Y cuando fuera ya no comió el ratón ahí, lo ruñó, ya no va a jalar ahí. Ya no va a funcionar allá donde el banco. Yo creo que no haría eso. Tan pronto le dan el cheque, deja todo lo que estaba haciendo ahí, las vasijas sucias, y se va para allá a cambiar el cheque. Y sin chanclas, quiero que sepa que se va hasta el banco. ¿Sí? Porque así somos. ¿O me equivoco? No. Y entonces, ¿por qué acá no? Ah, pues acá no, pues es espiritual. Me gana más la carne. Esto no se predica en las iglesias, porque se les va la gente. Y entonces, si cuidamos la gente y no cuidamos la vida eterna, entonces andamos mal. ¿Por qué no hay unidad? En el reino de los cielos tiene que haber un nuevo nacimiento para entrar, para poder ver el reino y entrar. Un renacer de nuevo a una esperanza viva. Y tiene que haber una regeneración en nuestro organismo, en nuestra mente. ¿Qué dice ahí? Mire, ¿qué dice Efesios? Todo es bíblico. Capítulo 4. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo es nuestra pasada manera de vivir? Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. La cual recibieron de vuestros padres. Nuestros padres, en lugar de instruirnos con la verdad, no, si es pura maldición, puro golpe, puro problema, pura no sé qué. O cuando no hay tanta cosa de esa, pues hay otras cosas, le das lo que quiere el niño, lo chuleas y lo está echando a perder. Le das todo en la mano, lo haces inútil. Dice ahí, castiga al niño con la vara. Cuidado, porque si le das la vara, dice que se trastorna. Dice, lo vas a traumar. No lo traumas. Yo nunca he visto una persona traumada de esos que golpearon allá y son hombres derechos. Cuando esos vienen de allá. Y son hombres derechos. Y hoy es bien difícil. Y no están traumados, nadie. Nadie se traumó. Si la Biblia lo dice, entonces no se trauma. Los traumados son los que prohibieron eso. Esos sí son traumados, definitivamente. Ese es el problema. La cual recibieron de vuestros padres la vana manera de vivir. Mira lo que dice Colosenses. Capítulo 1. Y ustedes también que eran en otro tiempo, verso 21, extraños y enemigos en vuestra mente. Extraños y enemigos. Extraños porque no tenemos comunión. Y enemigos, pues porque nuestra mirada está puesta para acá, no para arriba. Pues si no te hagas amigo del mundo, porque te haces enemigo del Altísimo. Haciendo malas obras. Haciendo malas obras. Dice ahí, Colosenses 1:21. Por eso dice acá, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre. Despójate. Despójate del viejo hombre. ¿Qué dice Colosenses? Por eso le digo, una vida de reino no es una vida de intemperancia. ¿Qué es intemperancia?
Intemperancia. Una persona temperante o templanza es dominio propio. Entonces, intemperante, pues que no tiene dominio propio. Infatuada. Infatuados son de esos chiflados, de esos que orgullosos de acá, que nomás la creen ahí, nomás ellos. Ese es el problema. Y estamos hablando de lo espiritual. En lo espiritual estamos hablando. Dice Colosenses capítulo 3. Dice verso 8. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, no mientan, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revístanse, o sea, te despojas y lo te vistes del nuevo. Mire, si quitamos la verdad, nos quedamos con la mentira y tenemos un problema. Pero si quitamos toda la mentira y entonces adoptamos la verdad, eso es vestirte. ¿Qué sería lo contrario de mansedumbre? ¿Qué sería? O sea, como quien dice, el antónimo. Antónimo es lo contrario. Sinónimo es lo mismo. Es como si le dijimos casa, jacal, habitación, caseta o no sé. No, esos son sinónimos. ¿Ves? Mansedumbre es una persona flexible, dócil, que lo puedes guiar fácil. Eso es mansedumbre. Una persona que accede a todo y hace las cosas. ¿Qué es el otro? El otro no, es intemperante, o sea, no tiene dominio propio. Es una persona que no controla. ¿Qué es lo contrario? El antónimo de humildad: orgullo. El ser humano tiene 4 temperamentos. El ser humano. Y eso está a través de toda la Biblia. Tiene 4 temperamentos el ser humano. Existen seres humanos flemáticos. Existen melancólicos, coléricos y sanguíneos. Son 4. Pero uno de ellos, tenemos los 4. En cualquier momento sale uno de esos. Pero uno de ellos es el que sobresale en nuestra vida. Y ese es el temperamento de nosotros, el carácter. Yo, por ejemplo, me considero de temperamento sanguíneo. Haciendo un examen para unos niños, para ver qué temperamento tenían, entonces pusieron un pasillo así largo, y allá pusieron una tranca. Y entonces le decían al niño: ve para allá hasta el fondo, brincas la tranca y te regresas. A ver cómo lo hace. ¿Ve? Entonces, el flemático, un niño flemático, lo mandaron. Ahí va bien despacito, caminando. Bien despacito. Llegó a la tranca, se le queda viendo y se pasa por debajo. No la brincó. Llegó hasta allá y luego de allá para acá, otra vez por debajo. Y llegó y dijo: ya. Se tardó. Porque es flemático. Muy lento. Así es el flemático. Todo lo hace lento. Y es el flemático. Mandaron otro, un colérico. Por eso tenemos que dejar eso. O sea, eso tiene que salir para que entre el poder de Elohim. Es una transformación, porque eso todo lo adoptamos de acá. Y el colérico, pues, fue y tumbó la tranca. Dijo: ¿para qué la ponían ahí en medio? Porque es colérico. Y luego viene otro niño y dice: a ver, ven para allá. Dice: ¿para qué? ¿Qué caso tiene ir hasta allá o qué? ¿Para qué? Ese es melancólico, eso no le importa. ¿Qué me voy a ganar con ir hasta allá y brincar la tranca y venir? ¿Y para qué? No necesito ir para allá. No voy a ir. Y no fue. Porque eso es melancólico. ¿Para qué sale el día? ¿Para qué? ¿Para qué llueve? ¿Para qué?
¿Y el sol para qué? Hace calor, estoy sudando, mira, o sea, está mal, todo está mal, está mal, ese es melancólico. Por eso ese de repente agarra un mecate, se acabó. Y así son. El sanguíneo no, el sanguíneo corre, va y brinca y salta y viene y aquí, ya, vámonos. Ese es el sanguíneo. Pero cuando entra la vestidura del Mashiach, cambia totalmente todo eso. La cólera se convierte en bondad. Y el ser flemático se convierte en mansedumbre. El sanguíneo lo hace más rápido, pero lo hace para el Señor. Se le acaba el orgullo. Cambia totalmente. Y entonces podemos amar. Y podemos tener paciencia con él. Porque usted se imagina, junta dos, un flemático con un colérico, olvídese, se hace un lío. Pues va a estar bien desesperado, el colérico mata al otro. ¿Me entiende? Por eso no quiere caracteres aquí. No quiere. No quiere temperamento, no quiere. Por eso se le llama intemperante, pues es temperamento. El intemperante explota, trae todo el problema. ¿Qué dice aquí? Mire, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Porque en el reino de Elohim no cabe nada de eso. No cabe. Por eso yo nomás me le quedo viendo a la gente cuando dice, ay Señor, cámbiame mi caracteres. No cambia caracteres. Dijo que te quitaras esa cosa y que la tiraras. Despójate. Despójate. Y renuévate. Una renovación en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. En el ruach de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre. ¿Cómo era el Señor Yahshua HaMashiach? ¿Cómo era? Era humilde. Sí, tenía una voz con autoridad. Porque él hablaba como quien tiene autoridad. Él daba una palabra y esa palabra traía poder. Y cuidado con la palabra. Porque se traía todo el poder. Por eso nomás volteaba y decía, sal. Y se salía el demonio de la persona. Y por eso el demonio salía y dice que tiene con nosotros, hijo de Elohim, lo conocían. Creía en él, creían, pero no hacían la voluntad. Por eso dice, no es como no seas como el demonio que también cree y tiembla. O sea, no nomás creamos, sino que amemos hacer su voluntad. Por eso una vida en el reino de Elohim, cuando entramos al reino, tenemos que tener los elementos reales y verdaderos para una vida de reino. Es una vida de libertad, de amar, de hacer justicia, de hacer lo justo. ¿Qué dice aquí? Mire, 1 Juan 2:29. Si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Se fija? Es nacido de Él. El que hace justicia es nacido de Él. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber una transformación. Transfórmate. Una transformación. Como cuando una persona se disfraza de algún animal y lo hace igual, pues es una transformación, ¿verdad? Pero es una persona. Una renovación. Renuévame, como dice el canto. Pero nomás lo cantamos, pero no lo aceptamos. Renuévame. Por eso tiene que haber muerte y resurrección. ¿Qué dice aquí? Mire. ¿Qué dice Gálatas? Todo esto es muy importante porque si no estamos. Gálatas 2:20. Dice, con el Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive el Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. ¿Ve? Vivir en la fe de Él es vivir en lo que hemos creído de Él, en su verdad, pero que sea realmente la verdad. Vivir bajo la cabeza principal,
es que yo ya no puedo pensar por mí mismo, ya no puedo pensar por mí mismo, ya no puedo actuar por mí mismo, ya no puedo sentir por mí mismo, tiene que ser el amor de Él en mi persona. Ya no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo hablar, no puedo sentir, no puedo pensar, no puedo caminar, no puedo hacer nada por mí mismo porque estoy en el reino. Los que son guiados por el Espíritu, por el Ruach, son hijos, dice Romanos 8:14. Los que son guiados. Los que no son guiados, no son hijos. Nueva vida. Por eso dice que Él murió y resucitó. Miren lo que dice aquí. Segundo de Corintios 5:15 en adelante. Y por todos murió. Por todos. Para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel. Hay que vivir para Él, que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Yahshua lo conocimos, pues ya no lo conocemos así, porque ya no está en la carne allá cuando está haciendo milagros. Ahora está sentado arriba. Ahora está arriba. De modo que si alguno está en el Mashiach, eso de estar en Él, ¿qué significa estar en Él? Romanos 8:1. Fíjese, aquí dice, de modo que si alguno está en Él, nueva criatura es. O sea que ya nació de nuevo. La evidencia. ¿Y cómo es la evidencia? Romanos 8:1, miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Dice acá que los que están en Yahshua. Los que no andan conforme a la carne. Por eso dijo Pablo, con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él. Eso es estar en Él. Sino conforme al Ruach, no conforme a la carne. Entonces, la vida en el reino es conforme al Espíritu. Entonces, por eso dice, si puedes haber resucitado con Él, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Qué hacemos? Pensamos, actuamos como el mundo. Entonces no buscamos las cosas de arriba, buscamos las cosas del mundo. ¿Por qué dice aquí esto? Mire, segundo de Corintios 10, verso 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Se fija? Por eso dice, los que son del Mashiach no andan conforme a la carne. O sea, no militamos según la carne. Dice, andamos en la carne, caminamos en este mundo, pero no militamos conforme a la carne. No hacemos conforme a la carne. Porque las armas de nuestra milicia, de lo que hacemos, no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas muy grandes en nuestra vida que no podemos quitar. Por eso necesitamos el poder de Él en nuestra vida. Hay muchas fortalezas que no nos dejan doblar las rodillas. Metemos una excusa para que sea una barrera para no hacer las cosas. Ay, pues todos son pecadores. Ah, pues yo también. ¿Ven? Esa es una excusa. Así lo hacemos. ¿Ven? Mira cómo anda aquel pastor, mira, fíjate cómo allá anda, allá va bailoteando. Oye, pues yo qué, yo ni soy pastor, pues yo también bailo. No, esa es una piedra de tropiezo porque fíjate lo que anda haciendo. Si yo le hablo a una persona de todo esto le hablo. Quítese de vosotros toda la maledicencia y todo eso. Y me ven el trabajo ahí echando maldiciones en el trabajo con la gente ya. ¿Qué va a pensar? Pues no dijo allá que no. Y luego mira acá en el trabajo anda haciendo maldiciones. Maldice a todos los trabajadores, maldice el trabajo, maldice... Oye, eso es un desastre. ¿Me entiendes? Por eso vivir en el reino
es vivir como Él vivió, como Él anduvo. Por eso les decía, ¿quieres seguirme a mi reino? Mi reino no es de este mundo. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Sígueme. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso dice que fuimos llamados a seguir sus pisadas. Mire, si hubiera sido al revés y el Señor Yahshua llegó aquí, nació con todo el poder que tenía, Él hubiera hecho de habitación el lugar santísimo ahí. Ahí se hubiera sentado. Sin embargo, nunca entró. Nunca entró al lugar santísimo porque eso se iba a terminar. Lo que sucedió fue que cuando Él murió, cuando Él muere, el velo se rasgó de arriba abajo. Mide como 50 codos de altura. Estamos hablando de como unos más de 25 metros de altura. Pies, perdón. Así, largo. Porque cada codo mide como un pie y fracción. Cada codo. Y tiene como más de 50 codos de altura. Y es grueso, como de 4 pulgadas de grueso. Y está tejido. Es un velo grandísimo. Y bien pesado. Y lo colgaban así enfrente y tapaba el lugar santísimo. Cubría todo el lugar santísimo. Y se rasgó desde arriba abajo y era bien difícil que se rasgara. Estaba muy tejido y estaba muy fuerte. Bien hecho. Bordado con oro y con toda la cosa. Y de color. Tenía con los colores que representan los mandamientos, la justicia, la misericordia, la fe. Tiene colores. Ese es otro tema. Los colores sagrados, ¿cuáles son? Todos esos colores representan una cosa en el templo, en el Señor Mashiach. El color púrpura, el color rojo, el verde, todos esos colores representan. ¿Me entienden? Por eso le digo, Él vivió. ¿Qué le costaba a Él haber hecho una mansión ahí? Y mansiones para todos los apóstoles. ¿No ven que son los apóstoles del Señor? Y estar en el reino. Hoy es una vergüenza, porque se enriquecen esos que se llaman apóstoles fraudulentos, se enriquecen. Tienen mansiones, tienen tanta cosa. Hay predicadoras famosas de esas que tienen mansiones de millones de dólares, pero no tienen al Señor en el corazón. Cuando el Señor está en el corazón, realmente, y gobierna nuestra vida, como dice Efesios, dice arraigados y cimentados en amor, entonces cambia totalmente toda la vida. Andamos en nueva vida. Una vida no anhelando lo temporal. Sí, que dice con que tenga vestido. Vestido sí, pues puede tener vestido. Oiga, pero quiere vestidos lujosos y quiere cosas lujosas. Dice con que tenga abrigo, vestido y abrigo. ¿Qué es abrigo? Pues una casita para que lo abrigue. ¿Qué hace frío? Pues póngale calefacción. No hay problema. ¿Está calor? Póngale aire. Pero queremos lo más acá. Nos olvidamos. Con que tengamos lo necesario para vivir, es lo que marca el reino. Y que realmente nuestro corazón esté lleno de amor, para amar como Él amó, para perdonar como Él perdonó, para unir, no para separar. Tenemos que hacer unidad, no aislarnos de la gente o separarnos, o que, ay, es que vivo aquí, todos esos, oiga, es pura borrachera y pura maldicencia y pura cosa. Pues usted demuéstrele que usted es luz. Deje que hagan lo que quieran, déjelo. Se tapa los oídos para no oír. El Señor nunca se puso tapones en los oídos. ¿Usted cree que no echaba maldiciones ahí delante de Él? Claro que sí. Pero él no era de este mundo. No le importaba. Sin embargo, se convirtieron borrachos, prostitutas ahí con Él. Dijo, estos van a ir primero que ustedes al reino. Entraron al reino. Por eso cuando no vemos el reino, cuando no lo vemos, es que no lo tenemos. Para ver al reino es cuando ponemos la mirada en Él. Por eso dijo, no lo puedes ver si no naces de nuevo.
Ahí estaba el reino enfrente de él y no lo miraban. Y para entrar en él necesitaban nacer de nuevo. ¿Qué hizo Nicodemo? Se puso a pensar al revés. Dijo, ¿me tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre otra vez? Oye, qué locura. Es una locura. Por eso dijeron nosotros, y hay que comernos la sangre y la carne. Si allá lo prohíbe Moisés. Las palabras que yo les he hablado a ustedes no es la carne ni la sangre literal. Son palabras de vida eterna que llevan poder para salvación. Es el evangelio del reino con poder para que se salven. Pero no entendieron. Iban caminando por el camino a Emaús y que iban bien desconsolados. Se murió, ya se acabó, ya. Pensaban los que iban a venir a restaurar el reino, pues no vino. Se acabó, se fue ya. Ya seguimos igual otra vez. ¿Y qué les dijo? Insensatos y tardos de corazón para entender. Y así andamos nosotros. Ahí lo dice la Biblia, así lo dice, en Lucas, capítulo 24. Léalo todo para que entienda ahí. Y luego les abrió el entendimiento para que entendieran que el reino de los cielos empezaba cuando Él resucitó de nuevo. Y con su poder a nosotros nos resucita. Y nos da el poder para vivir. Y cuando hablamos de su poder. De su poder. El evangelio no son palabras, es poder de Elohim para salvación. Y cuando la persona lo cree y lo vive, nace de nuevo. Pero hay que humillarnos realmente. Por eso necesitamos la humillación y que tiemble a su palabra, dice ahí. Un corazón contristado y humillado no lo desprecia. Cuando nos humillamos. Por eso si queremos una nueva vida en el reino, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, seguir sus pisadas. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza y las túnicas se las preparaban las mujeres. Ahí lo dice Marcos. Las mujeres que andaban con él, le confeccionaban sus túnicas de pobres. No que muchos dicen, no, es que tenía puro hilo de oro y pura cosa. No es cierto eso. No hay sostén bíblico. Él no anduvo con extravagancias, ni con riquezas materiales. Él no. Él tenía la riqueza espiritual para dar. Él tenía todo. Riquezas de gracia, riquezas de gloria. Por eso necesitamos de su Ruach HaKodesh. Y con esto voy a terminar. Miren lo que dice aquí Efesios. Capítulo 1, versos 17 y 18. Para que el Elohim de nuestro Señor Yahshua, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, adentro, razón, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las verdaderas riquezas de gloria de su herencia para todos los que han creído los santos. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuáles son las riquezas de gloria? No riquezas acá abajo. No, acá nada. Acá con que tenga sustento y abrigo, estése contento con eso. Y tenga el corazón lleno de amor para unir, para amar y estar en paz. Amén. Amén.